No, entonces estamos hablando, continuemos. Entonces era el saludo más importante, ¿no? en nuestra civilización. Y esta situación en la independencia se continúa. Y nosotros sabemos ya toda la historia en la independencia. Y no es necesario hablar todo esto, ¿no? Pero es importante hacer una pequeña descripción para llegar a qué significa la medicina tradicional aquí en el Perú, ¿no? Entonces, en la independencia, los mismos hijos de los colonizadores, de los conquistadores, toman la administración política de nuestro país, pero con una visión también occidental, a un pueblo quechua, a un pueblo aymara, ¿no? Y hacen todo el esfuerzo de implementar toda una cultura occidental en todos los pueblos. Y dicen a los indígenas, ¿no? A los indígenas de la selva y de la sierra, lo que tenemos que hacer es analfabetizar, enseñarles la religión y saber escribir y hablar español. Eso es desde la conquista y colonia. No sé si todos en el Perú hablan el español y son de la religión cristiana. Preguntemos, el 60% de la población del Perú es campesina y indígena. Si yo voy a mentir, tal vez será falso, casi el 80% es bilingüe. Bilingüe no inglés-español, sino quechua-español. Lo que pasa es de que la gente que estamos en Lima no podemos soltarnos. Aquí en el Perú es muy racista. El que habla quechua, ¿ya? El que es indígena, no tiene las posibilidades ni siquiera de bautizarse, de confirmarse, ¿no? Entonces la religión católica está muy fuerte. Mi abuelo ha sido excomulgado 4 o 5 veces, ¿no? Entonces son... ¿Le ha pasado algo porque los excomulgan, ahí en público dicen. ¿Pero le ha pasado algo? No, ahí está, tranquilo, nunca se va a pasar, no le pasa nada. Que nos excomulguen. No, entonces el chamanismo y los que practican la medicina tradicional están excomulgados, ¿no? Entonces, llegamos a la vida republicana, y en la vida republicana aparecen también estudiosos, científicos. Entonces, se escribe la medicina tradicional al gusto de ellos, ¿no? Entonces dicen que la medicina tradicional, como principio, es folclore. Entonces, cuando ellos dicen que la medicina tradicional es folclore, están hablando de danza, de canto, pero no están hablando de conocimiento. Por otro lado, dicen que la medicina tradicional es un conocimiento empírico racional. Entonces, si es un conocimiento empírico racional, tiene que tener una validez científica. Como no tiene validez científica, hay que buscar a los estudiosos de la universidad para que interpreten, para que escriban y para que le enseñen a la gente que se dedica a la medicina tradicional esa racionalidad occidental. Otros dicen que la medicina tradicional es brujería, está contra Dios, y todos los que practican, todos los que están vestidos, ¿ya?, tienen cola de mono. Que nos digan a la gente de la selva que ustedes dan la cola de mono, están como changos, ¿no? Pues, los curas principalmente que están en la mayoría en la selva. Hay una institución, AIDESEP, ellos están lotizando las tierras en la selva, ¿no? Entonces ellos a los nativos nos dan un pedacito de tierra, ¿ya? Los que rezan, los que se santiguan reciben una porción de tierra. Y luego hay muchas colonias extranjeras, ¿no?, que han llevado la vaca a la selva. La vaca no es para la selva. Los que viajamos a la selva, vamos a ver, por ejemplo, cerca de Cachibojocha. Ahí están los hermanos evangélicos suizos que están ahí con la vaca. Entonces la vaca no es para la selva, ¿no? Hay mucho zancudo. Intentaron también poner otro tipo de animales. No se han adaptado. Entonces, mayor cantidad
de pasto, mayor cantidad de agua consumen. En estos momentos, cuando se habla de la vaca ya no se debe realmente ni cuidar ni consumir. Mucha gente, muchos estudiosos dicen, dice la vaca toma unos 20 litros de agua, que nuestros hermanos de África se mueren de agua, no tienen, y la comida, el espacio que obtienen y la carne que se come de la vaca, casi inservible. Mucha gente de la cultura, de nuestros hermanos de la cultura occidental, están realmente muy mal con estas comidas chatarras que dicen, etc. Hay muchas restricciones, ¿no? Entonces, cuando se habla de medicina tradicional, tiene que ver todos estos hechos, ¿no? Entonces, no es empírico racional, no es folclórico, no es brujería. Otros dicen, como antes vuelvo a repetir, que esta medicina tradicional es la actividad de ignorantes y analfabetos. Tampoco lo es. No es de ignorantes, de analfabetos, porque para practicar la medicina tradicional y el chamanismo, por lo menos uno tiene que tener un conocimiento de estos, mínimo unos 15 años. ¿Ya? Porque el resto no. Práctica constante, ¿no? Actividad constante, conocimiento constante. Entonces, no es tampoco. Entonces nos preguntamos, ¿qué será entonces la medicina tradicional o el chamanismo de lo que estamos hablando? Si es ninguno de estos, la medicina tradicional, y utilizando esta palabra chamanismo para llamar a los hermanos Murayas o a los hermanos June, a los hermanos Altumisaya, la medicina tradicional en el Perú es un conocimiento totalmente distinto al conocimiento que está universalizando, a ese conocimiento de Comte, a ese conocimiento que lo llaman racional, ¿no? Pertenece a un código de pensamiento distinto. Luego, la medicina tradicional es arte. Sí, efectivamente, dentro de la medicina tradicional está esa capacidad, ¿no?, de presentar a tu paciente, de curarlo utilizando las manos, ¿ya?, como masaje, tocar algunos puntos de la cabeza, del estómago, y tienes que tener un lenguaje adecuado, un acercamiento inteligente a los pacientes, a tu grupo de gente. Es arte, es tecnología. Efectivamente es tecnología. Preparar cada una de las plantas llamadas plantas maestras, plantas compañeras, plantas visionarias. Hemos hecho ya una clasificación de las plantas que debemos conocer. No todos son plantas doctoras ni todas son plantas maestras, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, de que los conceptos que nosotros manejamos en América, los pueblos de tradición de alta cultura, es lo siguiente: de que los hombres se consideran como partes integrantes de la naturaleza. Ellos se conciben también como ellos, como la naturaleza misma. En ese sentido, por ejemplo, el ayahuasca es una planta doctora, una planta maestra y una planta de poder. Pero si hablamos del tabaco, ¿el tabaco qué será? ¿Será una planta maestra? ¿Será una planta doctora? ¿Una planta visionaria? ¿Una planta compañera? ¿Qué será? Es una planta compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros momentos de tristeza podemos agarrar un tabaquito y fumarlo. Y luego nos acompaña en las curaciones. En todas las curaciones el tabaco interviene, ya sea para soplar en la frente para bajar la mareación, cuando se trata, por ejemplo, en el toma de ayahuasca, o en el uso del huachuma. El tabaco es fundamental, ya sea para hacer el sinja, ¿no? Entonces el tabaco viene a ser una planta compañera. Luego tenemos el huachuma, y en el caso de México sería el peyote. Huachuma, ¿en qué parte, en qué región del Perú se encuentra? Generalmente en la parte del desierto, ¿no? Es una planta, ¿no?, en primer lugar, que tiene funciones, así como nosotros. Son plantas que largas, ¿no?, son los cactus, que primero en la puerta de la casa hay que plantar
para que nos defienda, para que nos avise, para que no haya robo. En segundo término, cuando preparamos, estas plantas son plantas de poder. ¿Qué utilizaría un hombre del desierto para caminar, para hacer todas sus actividades, para curar? ¿Ah? Esto es el huachuma. Entonces esto crece, ¿no? Es gigante, 3, 4 metros va creciendo en la puerta de la casa. Este es el huachuma. Ahora, estos huachumas hay que conocer, por eso decía, es tecnología. Hay de 4, hay de 5, hay de 6, hay de 7, hay de 8 puntas, hasta 12 puntas, ¿no? Entonces solo el maestro sabe. ¿Cómo yo sin saber voy a preparar? Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntas. Yo le pregunto, ¿para qué sirve? A nuestros hermanos que han hecho el rito, que le invitamos. Yo le pregunto, a ver, estos 5 puntas combinado con de 8 puntas, ¿para qué va a tomar? ¿Para que pueda diagnosticar? ¿Para que pueda aprender a cantar? ¿Para qué? Entonces el maestro, eso es tecnología, es conocimiento, ¿no? Entonces estos huachumas son plantas de poder. ¿Por qué? Tomando esto, ¿ya? El maestro agarra la fuerza, la potencia, y también es una planta maestra. Maestra, ¿por qué? Ayer decía uno de los participantes de manera inteligente, aquí en el Perú, en México, en nuestros pueblos originarios, la gente, los médicos, tienen la capacidad de diagnosticar sin utilizar rayos X, sin utilizar pantoscopio, sin utilizar resonancia magnética. ¡Qué chingones! ¡Qué tigres! ¡Qué gente tan inteligente! Pero ahora vas al hospital, primero rayos X para ver si estás tosiendo. No es suficiente observar los signos, síntomas de la enfermedad, sino ahí mismo, pantoscopio, análisis de sangre, aunque sea por gusto, ¿no? Para cobrarnos. Pero en estas medicinas tradicionales, si hay que utilizar estas plantas maestras o las plantas doctoras, estas plantas ejercen doble función, la función de diagnóstico y la función de curación al mismo tiempo. No hay realmente un diagnóstico separado ni una curación separada. El maestro está diagnosticando y paralelamente está curando. Ahora, ¿cómo dirán? ¿Cómo diagnostica? Lo que se toma San Pedro, lo que se toma en la ayahuasca, es para sobredimensionar los sentidos. Un chamán, un maestro curandero de la parte del norte que va a tomar el San Pedro, lo está tomando para ver mejor, sobredimensionar la vista, para sentir mejor, un buen olfato, para tener un buen tacto, esa profundidad de tacto, y también para pensar mejor y sacar el medicamento adecuado y darle al paciente. ¡Qué capacidad! No creo que los chinos nos ganen en esta parte, ¿eh? Con México vamos iguales, como tigres. Ni los hindúes. Yo estaba en la India, ahí con el maestro Bhagavan, que tiene unos 5 millones de seguidores, ¿no? Ellos ahí saben preparar a los monjes, ¿no? Los monjes están sentados, preparados, es una tecnología totalmente distinto. Pero los hindúes en estos momentos, no como los peruanos, ni siquiera como México, ellos explotan. ¿Sabes cuánto cuesta visitar a un monasterio, visitar a una comunidad en la India? 25.000 euros, ¿ya? Cada persona. Todos los franceses, los italianos, mucha gente viajan hacia la India y pagan esa cantidad, ¿no? Pero nosotros vamos a la comunidad nativa, vamos a dar pasajes de 100 soles, estamos también escatimando todavía, hay que dar más, hermano, ¿no? Es importante, hermano, estamos yendo a una comunidad donde vamos a convivir, donde vamos a aprender, etc. Es decir, todo esto nos ha desvalorizado realmente cuando dicen a esta medicina es folclórica. Entonces, ¿cómo va a ver a los indígenas folclóricos ver y cuánto va a pagar? Más bien los folclóricos tienen que hacer algo para que nosotros veamos. No es eso, ¿no? Entonces, es tecnología, es arte, es conocimiento. Y luego, ¿qué será esta medicina tradicional? ¿Tendrá filosofía? Cada uno de los modelos médicos
tienen una filosofía profunda que los acompañe. Si es que no hay una filosofía, no hay diagnóstico, no hay curación. El que sabe la filosofía, sabe por dónde agarrar y hacer el diagnóstico y curar. De lo contrario, ¿con qué te va a guiar? ¿Qué vas a utilizarlo?